Ministro, habrá podido comprobar cómo el desarrollo de infraestructuras vitales para el futuro de Navarra son incompatibles con Bildu, sus socios en Navarra y en Madrid. Ya ve, por ejemplo, que ellos están apoyando a este Gobierno para que haga gasto presupuestario en el tren de alta velocidad por toda España, incluso en la Comunidad Autónoma Vasca, y donde lo ponen en duda. Señor Catalán, que en España la red ferroviaria tiene mucho que ver con el volumen de inversión y con el material ferroviario disponible, con el material rodante. Claro, ustedes votaban a favor de los presupuestos del Partido Popular. Claro, yo no sé qué discurso hacían ustedes entonces, pero claro, si lo de ahora es poco, ¿qué les parecía lo que tenían cuando estaba el Partido Popular en el Gobierno? Porque le aprobaban los presupuestos. Es algo sorprendente, ¿no? Y me pide que por qué no nos disculpamos con los usuarios. Mire, es que no hacemos otra cosa. Yo ayer mismo en el Senado me disculpé ante los usuarios, por supuesto, solo faltaba, por las incidencias, por los perjuicios que hayan podido sufrir al usar nuestra red ferroviaria. Y además hice algo que bueno, es una muestra de generosidad, y es que me disculpé también en nombre de la señora Ayuso y del señor Almeida por el caos que está sufriendo el transporte en Madrid en los últimos 3 días y del que, por cierto, hay determinados medios de comunicación que no se hacen eco. Porque aquí hay una cosa bastante evidente, ¿no? Y es que sobre algunas incidencias ferroviarias se pone la lupa y sobre otras simplemente se ejerce la omertá, la ley del silencio. Es sorprendente. Miren, cada vez que hay una incidencia en la red ferroviaria de interés general, dependiente del Ministerio de Transporte, pasan algunas cosas indefectiblemente. Lo primero, Telemadrid hace un especial. Lo segundo, hay algunos reporteros de algunos canales de televisión privados que piden a los usuarios que narran alguna incidencia pues escabrosa, lamentable en su viaje, les piden si pueden prestarse a narrar eso mismo en sus canales de televisión. Lo tercero es que piden permiso para ir a las estaciones y grabar dentro para trasladarle a la ciudadanía lo que allí está sucediendo. Ninguna de esas 3 cosas se ha producido en ninguno de esos canales en estos 3 días que llevamos de caos, que ya les anticipo, va para largo, porque el caos del transporte madrileño, como consecuencia de la supresión y de las obras de la L6 y por falta de previsión, va para meses. Esto que han vivido los madrileños en estos 3 primeros días durará unos cuantos meses. Ya verán ustedes cómo ni Telemadrid ni ninguno de estos canales va a prestarle la más mínima atención. Por tanto, yo ya soy muy escéptico con que a algunos les interesen los usuarios. Les intereso yo, les interesa cómo hincarme el diente. Eso es lo que les interesa, nada más. Es más, si yo no fuera ministro de Transportes, pues seguramente el tema ferroviario no estaría en primera plana todos los días. Pero es que sobre todo a los señores de la derecha pues les interesa hincarle el diente al ministro Puente. Su muy deficiente gestión. Si usted gestionara mejor, pues a lo mejor pediríamos menos la comparecencia. Echan ustedes muchas cosas en relación con el servicio ferroviario, pero hombre, me parece un poco sorprendente que me reprochen que no haya habido trenes entre Galicia y Madrid durante 9 días consecutivos. Claro, ustedes saben por qué. Fíjense, voy a decir una cosa que hasta ahora no he hecho pública. Renfe está estudiando por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia. ¿Y sabe por qué? Porque no es de recibo que Renfe y Adif hayan tenido que perder 3 millones de euros durante esos 9 días y que esto sea a cuenta de inventario. Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y de extinción de incendios y no lo han hecho. Y las consecuencias las paga Renfe. Y encima tenemos que escucharles a ustedes decir que qué mala es Renfe y Adif, que durante 9 días no ha prestado servicio. Les voy a decir una cosa que no falla cuando a ustedes les ponen por delante sus responsabilidades, que es que siempre encuentran a alguien que es responsable en lugar suyo. Yo le he hablado de los ferrocarriles de Mallorca y usted me dice que, como siempre, la culpa es de Sánchez porque no hay un convenio con la comunidad autónoma. Decirle que estamos trabajando en ese convenio. Sabe que hemos mantenido reuniones, además, en buen tono, y yo estoy seguro que vamos a llevar esa posibilidad a buen puerto, pero, entre tanto, hombre, asuman la responsabilidad que les corresponde. Luego, en materia de cifras, yo creo que ahí, pues, a lo mejor han tenido ustedes mala suerte. Han gobernado 15 años España
Y no es que compraran 30 en los 7 últimos, es que 30 han comprado en los 15, 30 trenes. Claro, 700 con gobiernos del Partido Socialista, 30, 700. Yo no utilizaría mucho las cifras porque, claro, es que la comparación no se sostiene. Y es verdad que yo estreno parte de los trenes que ustedes compraron, pero con muy mala suerte. Y yo he tratado de no echarles la culpa porque estoy seguro de que ustedes lo hicieron con buena intención, aunque con poco acierto. Y es verdad que comprar un prototipo que entonces no existía, fundamentalmente por el precio, pues no nos ha dado buen resultado. Esta es la realidad. Pero sí decirle que voy a estrenar trenes en breve que ha comprado el Gobierno socialista. Se han comprado más de 400 trenes y los primeros empezarán ya a funcionar a primeros del año que viene. De hecho, ya están saliendo de la fábrica y están en este momento en periodo de pruebas y homologación. Por tanto, sí, espero tener la fortuna de poner en funcionamiento trenes comprados por el Gobierno del señor Sánchez. Y me dice, ustedes han previsto, es que no les hemos hecho caso en relación con sus previsiones, en relación con el sistema ferroviario. Hombre, algunas cosas se ven venir, sobre todo por el déficit de inversión de algunos años, pero es que en materia de previsiones, pues es que ustedes hacen una serie de previsiones constantemente catastrofistas y entenderán ustedes que es difícil hacerle caso a todas. Llevan ustedes previendo una crisis económica feroz durante 7 años, resulta que somos líderes de crecimiento en el mundo desarrollado, nuestra economía, ¿no? ¿Cómo van ustedes mucho mejor? Yo preguntaba por cómo se gestiona, por ejemplo, la red de autobuses a la que usted ha aludido, ustedes han aludido en su petición de comparecencia. Usted tímidamente ha insistido en el argumento de que vamos a suprimir paradas en el ámbito rural. Le ruego que no vuelva a hacerlo porque ya le he demostrado que no es cierto. Pero es que el servicio de autobús pues tampoco lo gestionan ustedes muy allá, que digamos, ¿no? Hace poco presentaron ustedes un autobús que decían que era nuevo. Resultó ser un autobús que Madrid desechaba por contaminante. ¿Y qué pasó? Que se quemó en la vía pública. Esta fotografía es de ese incidente. Las paradas, muy importantes, ¿no? Las paradas al final de autobús pues son las estaciones de nuestros trenes, etcétera. Pues hombre, nos encontramos en su territorio, en Ibiza, con algunas imágenes, cuando menos, pues un pelín rocambolescas, ¿no? Aquí se mezcla la tecnología de último grito, ¿no? Está este poste con energía solar, con los muebles, sillones, sofás que dejan los usuarios para poder sentarse a esperar el autobús. En fin, no es una imagen muy edificante que digamos. Por tanto, aquí yo creo que tampoco están ustedes para presumir, porque cuando les toca gestionar, como les pasa en tantos sitios, pues no es que gestionen ustedes de manera muy brillante. En cualquier caso, es evidente que gestionar transporte público es muy complejo, más en un país como el nuestro, pero también digo, en el conjunto, somos un país con una red de transporte en general, una red de transporte muy buena, una red de transporte de las mejores del mundo, sin ninguna duda, en todos los ámbitos, aeroportuario, portuario, ferroviario, carretera. Somos el primer país de la Unión Europea en kilómetros de autovía, somos el tercero del mundo, somos el quinto país en escalas portuarias del mundo, o sexto del mundo. En fin, yo creo que todo es mejorable y es bueno que el debate sobre la mejora de nuestros servicios de transporte se aborde como lo estamos haciendo en esta comparecencia, que es con datos, con rigor, con solvencia, sin insultos. A ser por cierto, señor Marí Bossó, yo sí quiero agradecerle el tono, sinceramente se lo digo. Antes de empezar mi comparecencia, no he asistido a todos los debates, he estado un rato en las preguntas. He visto el reproche, el listado de insultos que se han proferido ya aquí en esta sesión de control. La realidad es que usted no ha proferido ninguno en su intervención. Algo que debería ser lo normal, hoy se ha convertido en la excepción. En fin, yo no sé si esto le ayudará a usted en su grupo. No es fácil abstraerse del nivel de excitación en el que está su grupo, pero yo quiero reconocérselo porque usted ha conseguido, sinceramente, hacer una intervención con la que yo no estoy de acuerdo en nada, se lo digo abiertamente, en nada, pero que se ha producido en términos correctos y en términos políticos. Usted ha dicho cosas que yo no comparto, algunas de ellas inexactas, otras directamente me parece que son falsas y muchas de ellas equivocadas, pero
para eso está el debate político, para intentar aclarar las cosas y discutirlas, ¿no? Entonces, a mí me parece que se le debe reconocer. Oiga, yo por lo menos creo que hay que reconocerlo. Pero fíjense ustedes si es... En mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no he defendido a Ryanair en ningún momento. Yo lo que le digo es que usted compareció para dar explicaciones sobre el problema que había habido, el enfrentamiento que había habido con Ryanair y la situación que se iba a producir de abandono de rutas aéreas que son muy importantes para el abastecimiento de un servicio aéreo importante y necesario para muchos usuarios. Yo tengo un montón de compañeros que se ven cada día en una situación de conflicto porque se han aminorado el número de oferta en servicios aéreos. Yo lo que le dije es, pónganse en contacto con otras compañías, solucione el problema y consiga que estas compañías oferten esas rutas. ¿Y qué ha hecho usted? Nada, señor ministro, nada. Anunciando que se va y no tenemos ninguna alternativa. Y mire, permítame una última cosa. Usted dice que los medios de comunicación son sesgados y que se centran y que ponen el foco en usted única y exclusivamente y que no lo hacen en otros servicios. Mire, yo le voy a dar un dato. La propia cadena SER, que no es sospechosa de ser afín a Vox, lo ha retratado en un reportaje titulado La odisea de viajar con Renfe. De eso, señor ministro, también es usted el responsable. Señora Mejías, dice usted que cómo digo yo, cómo vengo yo a decir aquí o a reprochar a otros que insulten. Mira que tienen ustedes manía de decir que yo insulto. Yo le digo que saque los insultos. ¿Qué insultos le he dirigido ya a usted? Yo le puedo sacar los insultos que me ha dirigido usted a mí. No lo voy a hacer, ¿eh? Los tengo ahí, no lo voy a hacer, porque creo que el tono del debate no se lo merece. Pero oiga, es que tienen ustedes una manía de proyectar sobre los demás lo que son sus propios defectos. Yo no insulto. Otra cosa es que yo retrate la realidad y eso ustedes lo consideren insultante. Pero ese es su problema. Si cuando yo les pongo el espejo delante y ustedes se ven reflejados, no se ven bien, pues el problema es de ustedes, no mío. Yo solo pongo el espejo, solo pongo el espejo. Y dice que acuerde en materia de carreteras, cuando yo le desvelo, cosa que usted no sabía y debería, que solo el 16% de las carreteras de este país dependen de mi ministerio, me dice, es que los ciudadanos no quieren saber nada de esto, acuerde usted con los consejeros. Hombre, ese es un recurso muy populista. Eso de, los ciudadanos no quieren saber de quién son las competencias. Pues si no quieren, tienen que saberlo, porque cuando van a votar, tienen que saber a quién votan. Y quien habla con los consejeros del Partido Popular de las comunidades autónomas que no invierten es usted, son ustedes. Claro, ustedes han estado en los gobiernos autonómicos hasta hace poco. Dígame qué han aportado ustedes en materia de conservación de carreteras, de la red de carreteras de las comunidades autónomas, que no estuviera antes de que llegaran ustedes a esos gobiernos. Y ahora siguen ustedes apoyando presupuestos. Han apoyado, por ejemplo, el presupuesto de la Comunidad Valenciana. ¿Qué se ha hecho en materia de conservación de carreteras para mejorar lo que había? ¿Han ustedes aportado alguna mejora, alguna novedad? Hombre, esto de que hable usted con los consejeros. O sea, que al final, quien es titular del 16% de la red asume el 100% de las reclamaciones, el 100% de la responsabilidad y el 100% de la culpa. No, hombre, no. Tenemos un Estado descentralizado. Y, por tanto, que cada palo aquí aguante su vela. Las diputaciones el suyo, los ayuntamientos el suyo, al que yo he pertenecido, las comunidades autónomas el suyo y el Gobierno de España el suyo. ¿Qué es esto de que aquí el Gobierno de España sea responsable absolutamente de todo? No tiene ningún sentido, hombre. A ustedes les interesa. Claro, habla usted de que teníamos que haber repuesto un sistema de transporte alternativo en Madrid y Galicia así, de la noche a la mañana. Cada tren, un tren de 500 pasajeros, son 10 autobuses. ¿Qué cree? ¿Que podemos dimensionar un servicio de autobuses para suplir la Madrid-Galicia los 9 días que la tuvimos cortada a base de autobuses? Es imposible. Sean ustedes sensatos. Y luego, respecto al tema de los accesos a las personas que se quedan atrapadas en un tren, tengo que decirle, y convendría que lo supieran, que nuestra red ferroviaria tiene puntos de muy difícil acceso, que ni siquiera la UME puede acceder. Cuando tuvimos, por ejemplo, el apagón, que fue uno de los días más críticos que hemos vivido en nuestra red ferroviaria, tuvimos 10 trenes que se quedaron parados en puntos prácticamente inaccesibles. No teníamos electrificación, era muy difícil acceder a esos puntos. Algunos de ellos accedimos con la propia UME para poder desalojar a esos pasajeros y trasladarlos a su destino. Por tanto, cuando planteamos las cosas, pues seamos un poco sensatos. Y, hombre, como todo lo que diga usted sea como lo de que no hay reemplazo para los vuelos de Ryanair, pues oiga, yo no sé dónde vive usted.
Vueling dispara su oferta en Santiago con más vuelos y destinos clave. La compañía añade más frecuencias semanales a Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias, Sevilla, Málaga, recupera la ruta Alicante y vuelve a la conexión con Zurich. Vueling aprovecha el hueco dejado por Ryanair y refuerza rutas entre Alicante y Tenerife y Santiago. Vueling pone a la venta los billetes para viajar de Valladolid a Barcelona. Este vuelo lo suprimió Ryanair exclusivamente para extorsionarme a mí, porque el vuelo Valladolid-Barcelona funciona desde los años 60. De manera ininterrumpida. El primer avión que yo cogí en mi vida fue con mi padre con 15 años para ir a Barcelona. Y Ryanair lo suprimió exclusivamente para ver cómo me hacía más daño y a ver si yo cedía con el chantaje. Pues mire, llegó Vueling y reemplazó el vuelo. Y quiero decirle, señora, hay muchos más. Vueling recupera las conexiones semanales de Jerez con Barcelona y Palma. En fin, solo tiene que meter en Google pues todas estas compañías para que vean que inmediatamente, pues a rey muerto, rey puesto. Han suplido los vuelos que ha dejado de operar Ryanair. Pero créame, yo también he trabajado para que esto se produjera. Porque yo me he reunido con las compañías para que esto se produjera. Eso de que dice usted no ha hecho nada, usted no sabe lo que yo he tenido que hacer. Y sí, recibí cordialmente al CEO de Ryanair, como hago de principio con todas las empresas que solicitan, importantes, que solicitan una interlocución. Señor Bossamarí, no me culpe de ser cortés y de afrontar de buena fe las relaciones con una empresa como es Ryanair. Otra cosa es que de la cortesía, que es lógica, y del intento de colaboración, pasemos a la cesión ante el chantaje. De eso nada, cortesía toda. De hecho, yo no he respondido a la cantidad de cosas que ha dicho de mí o del ministro de Consumo el CEO de Ryanair. Ni lo voy a hacer, pero oiga, no nos reproche que trabajemos para que las compañías que trabajan en nuestro país pues lo hagan en un entorno razonable. Cosa distinta, como digo, es que cedamos al chantaje. Oiga, permítame la broma. Yo no me he abrazado con el CEO de Ryanair. Usted y el señor Sánchez sí. Se refiere, decía usted que hay un deterioro de los servicios públicos. Yo, claro, aprovechando que usted comparece aquí, usted es diputado por Baleares, pues claro, he querido analizar un poco, porque ustedes tienen un sistema ferroviario, cómo gestionan ustedes el ferrocarril, que es competencia directa de la comunidad autónoma, y convendrá usted conmigo, después del análisis que yo le voy a hacer, que gestionar un sistema ferroviario no es fácil. No es fácil, es muy complejo, es muy complicado y, claro, produce problemas, produce incidencias. En fin, yo creo que mejor los datos que ninguna otra cosa. Ustedes tienen una empresa que se llama Serveis Ferroviaris de Mallorca, pública del Gobierno de Baleares, que gestiona líneas de ferrocarril y metro de la isla con una longitud total de 85 kilómetros. Vamos a hacer una comparativa. Podría suponerse que, dada la extensión de las líneas y la acreditada capacidad del Partido Popular para gestionar los servicios públicos, pues esos trenes, el funcionamiento de esos trenes se asemejaría a un reloj suizo, ¿no?, de precisión. Bueno, pues vamos a hablar solo de este verano. 10 de julio, un tren de Sa Pobla a Palma sufre una avería y es inmovilizado por problemas de frenado. Causa retrasos generalizados de 20 minutos de media en todo el corredor. 15 de julio, un tren arrolla a una mujer a la altura del polígono de Marratxí. Esto también pasa en nuestra red. Resulta herida leve, el incidente provoca retrasos de entre 25 y 30 minutos. 30 de julio, 5:15 horas, un pantógrafo arranca un tramo de catenaria cerca de Palma, eso también nos pasa a nosotros. La avería se prolonga 2 horas, el caso se agudiza después de que un convoy descarrile a las 10:15 horas junto a la estación de Marratxí. Resultado, trenes parados, retrasos generalizados, usuarios que denuncian falta de información y caos. La palabra caos también aparece. 1 de agosto. Entran en vigor los horarios de verano, la Asociación de Usuarios del Tren habla de retrasos, aglomeraciones, denuncia que muchas personas han tenido que coger su coche para ir a Palma, el presidente de la empresa ferroviaria achaca la reducción de servicios a la falta de maquinistas por las vacaciones de verano, esto también nos pasa a nosotros, y a los trabajos para sustituir un paso elevado. 4 de agosto. El comité de empresa denuncia en un comunicado a los responsables de los servicios ferroviarios de Mallorca. Les acusa de caos organizativo, también aquí el caos aparece, de provocar un grave deterioro del servicio por la falta de previsión. Según el comunicado, los viajeros sufren retrasos, aglomeraciones, recortes de frecuencias y una alarmante falta de información motivada por incidencias técnicas, averías y obras mal planificadas. 1 de septiembre, una caída de energía de la catenaria provoca retrasos generalizados en el primer día en el que se recuperaban todas las frecuencias ferroviarias. 3 de septiembre, y ya concluyo, un tren se queda parado en la vía
entre Son Cladera y Berge de Lluc y provoca retrasos, la supresión de varios servicios. Los usuarios se quejan de falta de información. En definitiva, averías, descarrilamientos, arrollamientos, enganchones de la catenaria y caídas de energía en 2 meses en una red cuya longitud es insignificante, 85 kilómetros frente a los 16.000 de nuestra red ferroviaria. Claro, yo no le voy a preguntar si han pedido al conseller de Movilidad que dimita por negligente, porque estoy seguro de que no lo han hecho. Pero solamente le hago una reflexión. Si trasladáramos este volumen de incidencias de 85 a 16.000 kilómetros, es decir, si lo multiplicáramos, pues es evidente que está bastante peor el servicio de ferrocarriles de Mallorca que la red ferroviaria española. No va a haber ni eslogan, ni tuit, ni comparecencia teatral que pueda tapar el desprecio que les tienen los españoles. Haciendo balance de su gestión, usted llegó al Ministerio a sentarse sobre una montaña de corrupción. Una vez más, me permito exigirle su dimisión. Usted lo que hace es normalizar el caos y pedirnos paciencia. La señora Mejías decía que comparezco mucho pero sin consecuencias. Pues hombre, no sé, yo vengo aquí a explicarme. No sé si vengo a una ejecución. Si es una ejecución, evidentemente, hasta ahora ha sido sin consecuencias, pero si de lo que se trata es de aportarles información y debatir, pues creo que las comparecencias han sido útiles. Que hay 6.500 trenes que llegan tarde en España y le ha parecido a usted una cifra exorbitante. Pues son los trenes que se mueven en un día en nuestra red ferroviaria, 6.500, 6.000 y pico, en un día de diario. Por tanto, en fin, son los trenes equivalentes a un día, no es una cifra tampoco tan importante. Pero por no enzarzarnos en la discusión ferroviaria, aunque ha hecho usted alusión a CAF y a ese bulo que se ha extendido de que aquí se estaban fabricando trenes que no cabían por los túneles, nunca pasó del papel ese tema, sí que quiero abordar sus análisis en relación con la red de carreteras y su conservación. Usted ha utilizado un informe de la Asociación de Carreteras para criticar el mantenimiento de las carreteras desde el Ministerio de Transportes. Y a mí me gustaría aclararle con datos que está usted equivocada. La red de carreteras de España, en su totalidad, tiene una extensión de 165.000 kilómetros. ¿Cuántos diría usted que pertenecen a la red de carreteras del Estado? Yo se lo aclaro, 26.500 kilómetros, es decir, el 16% de la red. ¿Cuánto le destinamos a conservación? ¿Cuánto le hemos destinado el último año, 2024? Récord absoluto, histórico, en inversión, en conservación de nuestras carreteras el año pasado. 1.507 millones. Eso supone más de 56.000 euros por kilómetro destinados a la red de carreteras del Estado que competen al Ministerio de Transportes que yo dirijo. El 43% de esos 165.000 kilómetros, es decir, 71.251, son carreteras de las comunidades autónomas. ¿Cuánto destinan todas las comunidades autónomas en materia de conservación a sus carreteras? Pues le doy el último dato, 1.500 millones de euros. Es decir, lo mismo para mantener 76.251 kilómetros que lo que nosotros destinamos para mantener 26.525. Es decir, la ratio de inversión por kilómetro es de 21.000 euros frente a los 56.000 euros por kilómetro del Ministerio de Transporte. Y por último, 67.980 kilómetros son carreteras que pertenecen a las diputaciones provinciales, el 41% de la red. ¿Cuánto destinan las diputaciones provinciales al sostenimiento de ese 41% de la red? 600 millones de euros, es decir, 8.800 euros por kilómetro. Cuando se habla del estado de las carreteras de España, lo primero que debe uno tener presente es que el 84% son gestionadas por comunidades autónomas y diputaciones, y que es precisamente esta parte del trazado la que recibe menos gasto o inversión en materia de conservación y mantenimiento. ¿Quiere esto decir que nosotros estamos satisfechos con el grado de conservación y mantenimiento que tiene la parte de la red que de nosotros depende? No. Y estamos trabajando para mejorarlo. Y de hecho, la cifra que le he dado en relación con el año 2024 se verá sensiblemente mejorada en el caso del ejercicio presente, en el caso del año 2025, que, como digo, mejorará enormemente.
Se adentra usted, al igual que el representante del Partido Popular, el representante del Partido Popular, sobre todo la representante de Vox, dice que yo comparezco aquí porque es que lo hago muy mal, por eso comparezco tantas veces. No. Mire, yo comparezco aquí porque yo nunca le hurto al Parlamento un debate, cosa que sí hacía, por ejemplo, la ministra Ana Pastor. Fíjense, tengo aquí, claro, así es muy fácil comparecer muchas veces y así es muy fácil comparecer pocas. Mire, 5 de abril del año 2016, es diario El Mundo. La ministra Pastor planta al Congreso y elude explicar el caos de Rodalíes. Todos los grupos de la oposición han censurado su ausencia y han trasladado una queja al presidente de la Cámara para que estudie si hay que interponer acciones judiciales. Fíjese, ha habido ministros que me precedían, que no comparecían en esta Cámara y que incluso llegaban a provocar la discusión de si había que emprender acciones judiciales contra ellos. Por tanto, no es que yo no comparezca o comparezca mucho porque lo hago mal, comparezco porque vengo cuando se me llama y otros simplemente cuando se les llamaba pues no comparecían. Y claro, a mí me resulta sorprendente que en el año 2016 se hablara de eludir explicar el caos de Rodalíes, pero ¿había caos en Rodalíes en esa época idílica del ferrocarril español que yo me he perdido en algún momento? Es sorprendente. Aquí hay un veterano, el señor Alonso, que entonces ironizaba y decía, pensaba que la ministra llegaba tarde como la mayoría de los trenes, pero llegaban tarde los trenes en aquella época. En el año 2016, con estos señores en el gobierno. En fin, estoy sorprendido. En fin, yo comparezco cuando me llaman siempre y no eludo el debate parlamentario, entre otras cosas porque creo que no tengo ninguna razón para eludir ese debate. Tengo muchos argumentos, muchos datos y gustosamente intento proporcionárselos. Se adentra usted, al igual que el representante del Partido Popular, en la cuestión de los aeropuertos de España y lo hace usted patrocinando, tengo que decirlo de manera para mí sorprendentemente equivocada, la actitud de una operadora que ha anunciado una reducción de vuelos en los aeropuertos regionales, ocultando que al mismo tiempo va a incrementar el conjunto de operaciones que tiene en todos los aeropuertos de España. Digo equivocada porque sinceramente no sé qué se les ha perdido a ustedes defendiendo la actitud de Ryanair. No lo entiendo, no logro entenderlo. Y no logro entenderlo en el caso del Partido Popular menos aún, porque la principal queja que emite Ryanair para abandonar aeropuertos regionales y dirigir sus tráficos a aeropuertos que considera más rentables es el incremento de tasas que está recogido en la ley de 2014 que ustedes aprobaron. Y señor Marí Bossó, usted ha hecho, fíjese, un reconocimiento explícito de que eso es así cuando nos ha propuesto una modificación de la transitoria 6 de esa ley precisamente para facilitar la congelación de tasas. Es decir, con la ley tal como está, la elevación de las tasas del año 2025 y las del 2026 es una consecuencia de la estricta aplicación de la ley. Y debemos felicitarnos por ello, porque tenemos un magnífico sistema regulatorio en España. Presuman ustedes de él, que es suyo. El DORA, el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria, es hijo del Partido Popular y es un excelente sistema que nos ha permitido crecer, consolidar nuestro sistema aeroportuario y nos ha permitido garantizar un volumen de inversión que se va adaptando a las necesidades de nuestro país sin que ello tenga que salir directamente del presupuesto general del Estado. Son las propias compañías y su propio volumen de tráfico el que mantiene y sostiene los aeropuertos. Es un magnífico sistema. Reconozcámoslo, a mí no me duelen prendas en reconocerlo. Tan bueno que no lo quiero modificar. ¿Por qué ustedes ahora ceden a los cantos de sirena de Ryanair simplemente por atizarle al gobierno? Cuando además Ryanair no tiene razón. Ryanair se queja de una subida de tasas de 0,68 euros por billete, cuando ha subido un 21% los billetes de este año. Es decir, si realmente la subida de tasas tuviera algo que ver con la subida de los precios de los billetes, pues la subida de los billetes de Ryanair hubiera sido muchísimo más pequeña. Suben los billetes porque buscan rentabilidad y quieren rentabilidad a costa de la rentabilidad de AENA, que es la que nos permite precisamente mejorar nuestros aeropuertos. No cedamos a los cantos de sirena, porque además, miren, es mentira que se vayan de los aeropuertos regionales porque no son rentables. Si esto fuera cierto,
Wizz Air, Vueling, Iberia Express o Volotea no habrían anunciado un incremento de tráfico en esos aeropuertos para sustituir lo que Ryanair está liberando. En el caso de Tenerife es muy claro. Y en el caso de Galicia, pues tengo que decirle que, claro, hay una competencia de un territorio que es Oporto, que invierte al año 36 millones de euros en subvencionar a Ryanair, con 70 rutas y una base de 12 aviones que tiene Ryanair en ese aeropuerto, con autobuses gratuitos desde Vigo. Claro, oiga, si las administraciones territoriales quieren gastarse el dinero en promoción de destino y pagarle a Ryanair una cantidad de dinero por billete para que mantengan o establezcan rutas desde sus territorios, son libres de hacerlo. Asturias lo está haciendo y le está dando buen resultado. Es decir, si Galicia quiere hacerlo, que lo haga. Si Castilla y León quiere hacerlo, que lo haga, pero que no nos pidan al conjunto de los españoles que cedamos a ningún chantaje, que alteremos un sistema regulatorio que funciona magníficamente para dar satisfacción a los deseos legítimos de una compañía privada de ganar más dinero. Yo no lo voy a criticar por eso. Hombre, es verdad que algunas formas y parte del estilo pues no son los más convenientes, ¿no? Ni me parece que sean los más aceptables, y por tanto yo creo que el Estado, y en este sentido echo en falta una cierta corriente de solidaridad entre todos, porque otras veces estaremos nosotros en la oposición, les harán ustedes algo parecido. Lo lógico es que todos arrimemos el hombro y no cedamos ante el chantaje de ninguna compañía privada, sea nacional o sea extranjera. Sin llevar todavía 2 años en el cargo, con la sesión de hoy he comparecido un total de 14 veces en ambas cámaras, 10 en el Congreso, 4 en el Senado. ¿Es esto mucho o poco? Ana Pastor, en casi 5 años, lo hizo 7 veces, 5 en el Congreso, 2 en el Senado, es decir, exactamente la mitad que yo en más del doble de tiempo. Íñigo de la Serna, 10 veces, 9 en el Congreso y 1 en el Senado. En fin, por cierto, ya me dirán ustedes quiénes son los que no van al Senado, porque yo he ido 4 veces ya. Y con la comparecencia de hoy voy a igualar al señor Blanco y a Magdalena Álvarez, de manera que una más y me convertiré en el ministro que más ha comparecido en ambas cámaras en los últimos 20 años. Señor Puente, el Partido Popular y Vox tratan hoy de retratarle a usted como el señor del caos. Caos ferroviario, caos en los aeropuertos, caos en las paradas de autobús de la España rural. Curiosamente, del caos en Madrid por el cierre de la línea 6 del metro, de eso hoy no toca hablar. Supongo que porque es culpa de Ayuso y entonces no interesa tanto. Pero yo quería pedir a los diputados del Partido Popular, sobre todo un poquito de memoria. Porque, hablando de transportes, a esta gente nunca la oímos hablar, nunca tienen una palabra de recuerdo a las 80 víctimas mortales del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, cuando Feijóo era presidente de Galicia, o a las 43 personas que murieron en el accidente de Metro Valencia en 2006. ¿Saben qué hizo el Partido Popular en ambos casos? Lo saben perfectamente, ¿verdad? Tirar balones fuera. En Valencia se llegó a vetar la comisión de investigación en las Cortes Valencianas, ahora que ustedes piden tantas comisiones de investigación. Se ordenó a los periodistas de Canal Nou que no informaran sobre el accidente. El señor Camps, presidente de la Generalitat, se negó incluso a recibir a las víctimas. Por tanto, lecciones de gestión ferroviaria del Partido Popular, ninguna. Y lecciones de moral de un partido con semejante historial criminal, tampoco. Señor Puente, yo, además, desde nuestro grupo queríamos felicitarle por la valentía que demuestra en redes sociales a veces contra estos fantoches. En X hay que reconocerle que usted es valiente, es cierto. Dicho esto, ojalá tuviera también la misma valentía en el Consejo de Ministros. La misma valentía para tomar las decisiones que necesita nuestro sistema de transporte. Porque creo que lo que necesitan millones de personas que usan el transporte público, que usamos el transporte público cada día, son menos zascas en Twitter, o ahora X, y más zascas a los que de verdad están boicoteando la red ferroviaria. Y no me refiero al ratero que roba unos metros de cable, me refiero a la liberalización de un sector estratégico para el país que ya podemos decir que ha sido un verdadero fracaso de país. Le pongo un ejemplo. Hasta julio de 2024, Renfe devolvía el 100% del billete si el tren se retrasaba más de 30 minutos. Se devolvía entero. Hoy, después de la liberalización, de esa liberalización que supuestamente exigía Europa, las 3 compañías que operan en el sistema ferroviario, Renfe, Ouigo e Irio,
devuelven el 50% si se retrasa una hora. Para esto sirve la religión de mercado, ¿no? Una religión que ustedes profesan también con el Partido Popular. Menos mantenimiento, más riesgo para los viajeros y más retraso. Por eso ya no devuelven la mitad del dinero que antes se devolvía. Antes se devolvía completamente y ahora solo devuelven la mitad. Y además por más tiempo. Creo que en este caso pues no hay más preguntas y nos deja muy claro pues, cuál ha sido la política del Ministerio y cuál ha sido su resultado. Señor Puente, también quería invitarle a usted a un ejercicio de memoria esta tarde, ya que usted es el responsable de nuestros puertos y de todo lo que transita por ellos. Ya que usted es valiente en Twitter, le voy a pedir que haga un poco de memoria y a ver si recuerda este tuit. El tuit es del 16 de mayo de 2024. Y usted escribía: el Borkum no atraca esta tarde, sino mañana a las 7. El Borkum no lleva armas a Israel, pero el diputado de Podemos Murcia, en este caso yo, andará deambulando esta tarde por el puerto de Cartagena. Si no fuera un tema serio, sería una peli de Berlanga. Lo recuerda usted ahora, ¿verdad? Recuerde ese tuit. Muy bien, vale. Ustedes se dieron mucha prisa, ¿no? Eran vísperas de las elecciones europeas en desmentir que el Borkum llevaba armas a Israel. Después hemos sabido, fundamentalmente por las informaciones de la periodista Olga Rodríguez y de los investigadores del Centro de las, que España exportó armamento por valor de más de 5 millones de euros a Israel entre el 7 de octubre de 2023 y marzo de 2025. Hoy sabemos que el Gobierno español ha adjudicado como mínimo 46 contratos públicos a empresas israelíes de seguridad y de defensa por más de 1.000 millones de euros y que solo a través del puerto de Algeciras se ha producido el tránsito de 2.110 envíos de material de defensa con destino a Israel, sin contar con los que se producen y se van produciendo a través de las bases norteamericanas de Rota y Morón. Señor ministro, se lo digo con seriedad. Las armas con las que el Estado de Israel ha masacrado al pueblo palestino en Gaza, las armas para ese genocidio, también han pasado por puertos españoles que dependen de usted. Usted no nos decía la verdad y la mejor prueba de ello es lo que el lunes anunció Pedro Sánchez. Un embargo de armas a Israel, esas armas que según usted mismo no se estaban vendiendo ni comprando a Israel. Inspecciones en los puertos, esos puertos que según usted no pasaban armas por Israel. Ahora nos anuncian que se va a tramitar como un decreto ley, cuando bastaba una decisión administrativa. Señor Puente, el Ministerio de Transporte nunca ha necesitado una ley para inspeccionar los barcos con armas para Israel y detenerlos. Solo bastaba con cumplir la ley vigente y cumplir con nuestros compromisos internacionales. Usted no lo hizo. Señor Puente, señorías del Gobierno, cuando tocaba actuar, ustedes no hicieron lo que debían. Cuando aún se podían salvar miles de vidas y evitar la destrucción completa de Gaza, usted se dedicaba a eso, a ridiculizarme a mí, a ridiculizar a Podemos, a ridiculizar a muchos colectivos pro-Palestina que estaban investigando el tránsito de armas por los puertos españoles. Comprenda usted que con ese historial no nos creamos nada de lo que ha anunciado el Gobierno esta semana sobre el embargo de armas. En todo caso, vamos a estar muy atentos, no tenga duda. Me voy a seguir paseando por el puerto de Cartagena y por los puertos españoles que hagan falta para asegurarme que esta vez sí ustedes cumplen lo que dicen y no solo proclaman más anuncio vacío. Nada más y muchas gracias. Por la última de los grupos de la oposición, en concreto la intervención del señor Sánchez Serna, Podemos. Vamos a ver, usted narra un episodio de un barco que llevaba, según ustedes, una carga destinada a Israel. Ha hecho usted una narración de aquella mañana o tarde, no recuerdo, en la que usted pues anduvo por el puerto de Cartagena y demás, pero luego me hace una pirueta con triple tirabuzón y acaba diciendo que es que las decisiones del presidente del Gobierno demuestran que la carga de armas ha pasado por España en dirección a Israel en todo este tiempo. Pero lo que no me ha dicho usted es dónde acabó la carga del Borkum. ¿Dónde acabó la carga del Borkum? En República Checa, señor Sánchez Serna. Por tanto, yo tenía razón en el reproche que le hacía. Usted fue allí, vamos a decirlo, a llamar la atención sobre un problema, pero eligió el barco equivocado. En segundo lugar, yo no sé por qué tienen ustedes ese afán de cargarme a mí el mochuelo de las armas que pasan o no por España a través de nuestros puertos, cuando yo no tengo ninguna competencia. Se lo vuelvo a explicar. El Ministerio de Transportes no autoriza las cargas de armas
en los barcos que pasan por España lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Transportes tampoco tiene competencias de inspección de la carga, eso corresponde a aduanas. Solo puede el Ministerio de Transportes inspeccionar la carga de un barco cuando supone un riesgo para la seguridad del buque. Por tanto, no estamos ante ninguno de los supuestos en los que mi ministerio puede intervenir. Pero le voy a decir más. Lo que ha aprobado el Gobierno de España en estos días, léanlo, no tiene nada que ver con los puertos. Sí con los aeropuertos, con el tráfico aéreo. Los puertos no han estado recibiendo cargas de armamento en tránsito hacia Israel. Prueba de ello es que Algeciras ha sido excluido de algunas rutas de algunas compañías mercantes que se mueven por el mundo precisamente porque no podían llevar carga de armamento a Israel y pasar por España. Claro, si en algún momento alguien ha trasladado armas en sus buques pasando por España sin declarar la carga, esa es otra película. Pero ya le digo yo que autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso, ya digo, no el de Transporte, eso no se ha producido. En todo caso, ¿no es mejor que acojan ustedes con satisfacción las decisiones que toma el Gobierno de España en relación con la causa palestina, que no estén siempre buscando a ver cómo le sacan punta? ¿No creen que es mejor la colaboración y el acuerdo que la confrontación en una materia en la que en el fondo estamos de acuerdo? Yo no creo que esto le beneficie a nadie, ni creo que sacarle punta a las decisiones que en esta materia toma un Gobierno que ustedes criticarán, les parecerá mucho, les parecerá poco. Es el gobierno del mundo que más está haciendo por la causa palestina. Y si esto no es cierto, pónganme ustedes otro ejemplo. Pónganme ustedes otro. Hoy, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado la ruptura del acuerdo comercial Unión Europea-Israel, al menos parcialmente, solo un día después del anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno. Lo que quiere decir que en esto España no solo está en el lado correcto, sino está en la posición de liderazgo del resto de la comunidad internacional. Y yo creo que es bueno reconocerlo, si no pasa nada. Respecto a mi valentía en el Consejo de Ministros en torno a la liberalización, yo creo que usted me sigue, sabe cuál es mi opinión sobre la liberalización. Yo no tengo una opinión favorable de la liberalización ferroviaria, porque creo que es una competencia destructiva la que se está produciendo. Pero también les recuerdo que es una exigencia de la Unión Europea. Y es una exigencia que igual nosotros pues, hemos acogido con un exceso de entusiasmo. Pero está hecha. Y ahora lo que tenemos que hacer es gestionarla para que sea lo menos dañina posible para nuestro sistema y sea lo más beneficiosa posible para los usuarios. Tiene algunos elementos positivos. Es verdad que se ha rebajado el precio del billete, el precio medio del billete en nuestra red y que se ha aumentado enormemente la oferta. Y a partir de ahí, esos son los efectos positivos, que no son pocos, no están mal, pero a partir de ahí todo el resto son todo efectos negativos. Hemos pasado de una alta velocidad en la que había una compañía operando y tenía unos beneficios de en torno a 115, 150 millones de euros al año con los que hacía frente a las líneas más deficitarias, las líneas que necesitan, que por no ser rentables necesitan de ese superávit. Y hemos pasado a operar con 3 compañías y entre las 3 ahora pierden 230 millones de euros. Y en el fondo es una competencia o una mal llamada liberalización porque no es tal. Realmente estamos hablando de 3 compañías públicas de 3 estados. Es decir, aquí están compitiendo el Estado italiano con una parte de capital privado español, el Estado francés y el Estado español. Esa no es una competencia real. Y la prueba de que esto no ha generado entusiasmo en ningún otro sitio de Europa es que el resto de países están resistiendo a la liberalización que nosotros hemos emprendido. Esta es la realidad. Y siento que yo cuando digo esto, pues molesto también en algún entorno de mi propio partido, pero es lo que pienso. Creo que la liberalización ha tenido efectos positivos, pero creo sinceramente que es francamente mejorable. Y además había que preguntarse por qué el Partido Popular ha renunciado al convenio para el tranvía de Palma cuando beneficiaba a sus vecinos. Y eso es lo que tendrá que explicar el Partido Popular. Pero bueno, yo creo que el debate que hemos tenido hoy es bastante más interesante que el que hemos tenido en muchas ocasiones. Se han puesto cosas encima de la mesa. Es cierto que el portavoz del Partido Popular ha hecho una intervención más constructiva, ha planteado temas políticos. Yo reconozco que le tengo que pedir disculpas porque creo que el que yo le haya alabado no le beneficia, porque seguramente sus compañeros dirán mal lo has hecho
cuando un diputado del Partido Socialista le ha tenido que alabar. Créame que lo he hecho sinceramente. También me imagino eso es como cuando Felipe González, Alfonso Guerra, masivamente los diputados del PP empiezan a alabarle. Dicen, bueno, aquí hay algo raro que está pasando o sinceramente algo estarán haciendo mal. Pero anotación más. De algunas otras cuestiones que no para hablar del ferrocarril, pero sí de las otras cuestiones que plantea el Grupo Popular. Pues siempre con esa hipérbole. Presentado por el Grupo Popular y que siempre empieza con esa hipérbole del caos ferroviario. Caos fue el que provocó la Junta de Galicia en el operativo de extinción de incendios, que ha quemado más de 140.000 hectáreas en nuestro país y que solamente se puede saldar con la dimisión de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. O por lo menos eso es lo que piensa la sociedad gallega. También al Partido Popular, porque no paran de presentar iniciativas, que comparezca usted, etcétera, y hablar de los problemas de la red. Porque de todos estos años, el Partido Popular tiene mucha responsabilidad, mucha. Pero es que además, porque creo que ayer o anteayer leí unas declaraciones de un responsable del PP de Madrid, no sé quién, no me es igual. No sé si era el Ayuso, el conseller, el consejero, no lo sé, no sé quién era. Decía, bueno, es que también en Madrid queremos las inversiones que hace el Ministerio en Rodalías de Cataluña. No tenéis vergüenza. No tienen vergüenza. Díganselo a esa persona de Madrid, díganselo, entréganle el informe y le preguntan si sabe leer y que se lo mire, que se lo lea. El año, como decía, 18... del 90 hasta 2018, el 47,8% en Madrid, 16,8% en Barcelona. Y ustedes tienen ahí una responsabilidad bastante importante. Por tanto, ya basta de hacer demagogia y mentir con ese tema. El ministro ha hecho una cosa estos últimos días que se lo reconozco. Como mínimo ha reconocido los datos y la situación. Y eso es un buen paso. Alguien tiene que asumir responsabilidades, señor ministro, y si no las asume nadie de su ministerio y de Adif, tendrá que ser usted mismo el que presente la dimisión. Muchas gracias. A la supresión de algunas frecuencias en la estación de Agudiña, y es más, ha dicho una estación que era o que servía a la comarca. Servía y sirve, porque la estación de Agudiña sigue existiendo. Lo que sucede es que ha pasado de tener 9 frecuencias diarias de alta velocidad a tener 6. Que si usted analiza la ratio de frecuencia por habitante que tiene esa estación, está, junto con la de Puebla de Sanabria, en el lugar más alto de España, en el lugar más alto. Por tanto, sigue teniendo servicio de alta velocidad. Otra cosa es que con los recursos finitos que tenemos, que no son infinitos, y tratando de dar servicio al mayor volumen de población posible, porque para eso está la alta velocidad, para comunicar puntos distantes entre sí y ampliamente poblados, hemos mejorado sensiblemente los tiempos de traslado tanto a Coruña como a Vigo, con un resultado sorprendente, y es que hemos ganado en viajeros de manera muy notable, tanto en Vigo como en Coruña, pero también hemos ganado viajeros en Puebla de Sanabria y en Agudiña. ¿Por qué? Porque la supresión de frecuencias ha ido acompañada de un ajuste de horarios que viene mejor a esas estaciones más pequeñas. Y lo sorprendente, sí, porque esos horarios que se defendían como horarios necesarios para el mantenimiento de la población no eran operativos, y la prueba es que en las frecuencias que hoy mantenemos se están subiendo y bajando más personas que en las que hemos suprimido. Por eso creo que aquí hay que hacer pedagogía y explicarle las cosas a la gente tal y como son. En relación, señor Catalán, decía que las frecuencias con Pamplona están reducidas a la mínima expresión. Pues hombre, no sé. Tienen ustedes 4 trenes día con Madrid, 3 trenes día con Barcelona y 4 trenes día con Zaragoza, que les permiten un volumen de combinaciones bastante amplio. Bildu, señor Otero, coloca algunas reflexiones de carácter general en relación con la red ferroviaria española, ¿no? Habla usted de del gran lastre que son las mercancías. Si usted me escucha hablar en general del sistema ferroviario, verá que coincido plenamente con su diagnóstico. Estamos muy lejos
de la media europea de transporte de mercancías por tren. Estamos en el 4% aproximadamente frente a casi un 17% de media europea. Y estamos aún lejos también del objetivo que nos hemos comprometido a alcanzar con la Unión Europea de un 10% antes del año 2030. Pero también le digo, soy optimista respecto a la posibilidad de que alcancemos ese objetivo antes de esa fecha. Y soy optimista porque veo lo que se está trabajando. Las conexiones portuarias, por ejemplo, Coruña, Valencia, Barcelona, Algeciras. Se están trabajando los nodos logísticos intermodales, el de Júndiz, el de Valladolid. Esto es lo que nos faltaba y se está mejorando la red ferroviaria de mercancías, incrementando los gálibos de los túneles de la red de mercancías para electrificar la red, como estamos haciendo, por ejemplo, en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, con una inversión de 1.300 millones de euros, solo en esa operación. Por tanto, soy optimista. Lo que pasa es que teníamos una red que desde luego no invitaba al traslado de mercancías por tren. Es una red lenta, una red sin electrificar, una red costosa y, por tanto, las mercancías buscan competitividad y la encuentran en la carretera. Nosotros se la vamos a ofrecer en el tren y estamos comprobando resultados muy esperanzadores, por ejemplo, con la autopista ferroviaria Valencia-Madrid, que está funcionando muy bien y queremos que ese tipo de soluciones se vaya incorporando a nuestra red. Y le digo, soy optimista. Es verdad que hay que multiplicar por 2,5 la cuota que en este momento tenemos en mercancías, pero creo que vamos a llegar. Habla usted de un abandono histórico del ferrocarril convencional con relación a la alta velocidad. Tengo que decirle que ese abandono se está equilibrando. Ya el año pasado, en el volumen de ejecución de obra ferroviaria en nuestro país, ya el ferrocarril convencional superó la cantidad que se invertía en alta velocidad. Y iremos corrigiendo esa cuota periódicamente. Es verdad que también porque estamos poco a poco concluyendo, cerrando la malla de nuestra red de alta velocidad, tan importante para nosotros al menos, o así lo consideramos, y tan necesaria para el país, pero no estamos abandonando la red convencional, estamos invirtiendo mucho más en cercanías. Hay dos planes en marcha en los dos principales núcleos, que son el de Barcelona, Rodalíes, y el de Cataluña, Rodalíes, y el de Madrid, pero estamos invirtiendo en el conjunto de núcleos de cercanías de España, como usted sabe muy bien. Cuando me habla del tercer carril en Astiagarraga-Irún, tengo que decirle y recordarle que era una obra prevista para 2 años, que lleva 7, pero también como nos lo encontramos, con una obra paralizada, quiebra de la constructora, con todo lo que eso supone desde el punto de vista de los procedimientos administrativos para volver a poner en marcha. Pero yo he estado precisamente visitando esa obra muy compleja. Si antes decía en relación con Galicia que tenemos una orografía muy compleja para desarrollar infraestructuras, bueno, pues qué decir de Euskadi, ¿no? Estuve viendo la obra del túnel de Gantxurizketa y la verdad es que es impresionante lo que se está haciendo allí, las tecnologías que se están aplicando, pero evidentemente son obras muy costosas y muy complejas de realizar. Y respecto a su reflexión general sobre los récords del transporte aéreo, etcétera. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que en el caso de España los récords de viajeros en el modo aéreo tienen mucho que ver a nuestra posición como atractor, como país que atrae turismo del conjunto del planeta. Claro, y eso se va a seguir produciendo, lo tenemos que equilibrar, pero es bueno, es positivo para nuestro país, ¿no? Por lo tanto, yo lo presento como algo positivo. Es verdad que sobre todo lo presento para explicarle al proponente de la comparecencia que no hay caos aeroportuario, que el tráfico crece y que hay unos buenos datos de puntualidad y que estamos en cifras récords. Pero al mismo tiempo tengo que decirle que es verdad que si hablamos de la contaminación por persona, el modo aéreo no es el mejor, pero si hablamos del conjunto del mix de emisiones de los distintos modos de transporte, el tráfico aéreo pesa muy poquito, muy poquito. Hay que pensar que el que más pesa es el transporte por carretera, donde tenemos, como usted ha señalado, la asignatura pendiente más importante por resolver. Y también decirle que el crecimiento nos va a permitir descarbonizar, paradójicamente. La industria aeronáutica tiene que hacer un gran esfuerzo para descarbonizarse de inversiones y eso no lo va a conseguir en escenarios de decrecimiento. No le podemos pedir a las compañías aéreas que empleen más SAF, que mejoren sus flotas, que hagan flotas más sostenibles, aviones que consumen menos y nuevas tecnologías
inversiones, que requieren grandes inversiones, si al mismo tiempo les decimos que hay que apretarse el cinturón y dejar de crecer en número de viajeros, porque eso no se va a producir. La industria aeronáutica se ha adaptado y se está adaptando muy bien, con muchísimos más viajeros, están en unos niveles de emisiones globales parecidos a los de hace 20-30 años. Quiere decir que han ido reduciendo el número de emisiones, como han mejorado, por ejemplo, pues las rutas entre los distintos trayectos, ¿no? Señor Gavín, la AIREF, a la que usted vuelve a citar, termina su informe en el año 2018, por tanto, esperemos a que haga otro referido a este último periodo de 7 años y entonces podremos hacer una comparativa con lo que usted ha planteado. No me voy a extender. Al final de la intervención. Y yo agradezco la intervención del portavoz del PP, que ha sido constructiva, que no ha sido faltona, que no ha sido maleducada, que no ha insultado. Por eso no le han aplaudido durante su intervención. Y además reflejo esto por una razón, porque es preocupante en lo que han convertido esta Cámara los señores del Partido Popular. Permanentemente insultan, alzan la voz, son faltones y lo hacen porque eso se premia en el Partido Popular del señor Feijóo. ¿Por qué el señor Tellado está de portavoz? Porque es el tío que embarra la política permanentemente. Y además lo que me pasa más curioso es, yo reconozco que me horroriza esa forma de entender la política. Me horroriza. Pero le horroriza también a un montón de ciudadanos. Seguramente cuando hayan ido a sus pueblos, a sus ciudades este verano, muchos vecinos le hayan dicho que les molesta, que sienten rechazo a la forma de hacer política, que ven el hemiciclo. Y además ocurre una cosa, da la sensación que somos todos los que hacemos esa forma de hacer política. ¿Por qué? Porque cuando hay ruido, solo se escucha el ruido. Y aquellos que nos callamos, aquellos que entendemos la política de otra forma, quedemos ocultos dentro de esa forma de hacer política. Lo hemos visto este año en muchos conciertos del verano, donde había niños mal educados que insultaban al presidente. Daba la sensación que era mayoritario. ¿Ustedes se creen que en esos conciertos el 100% de la gente votaba a Vox? No. Pero el ruido de los maleducados esconde la realidad. Y es una reflexión que nos tenemos que hacer porque creo sinceramente que está matando a la política, que está perjudicando a la política, que está perjudicando aquella forma en la que, por ejemplo, el portavoz del Partido Popular ha venido hoy aquí, que era hacer propuestas para intentar demostrar cuál es su forma de entender la política. Por eso creo que es una reflexión que tenemos que hacer de forma general. Como estamos pocos, voy a hacerle una confesión para que la guardemos en secreto, nadie más se va a enterar. Hablando del tren, yo siempre hablo del tren de Extremadura. Hace unos días a un usuario del tren de Extremadura, que lo utiliza habitualmente, que es muy crítico, le pasó una cosa muy curiosa, le llamó a un medio de comunicación. No voy a decir el medio. Y le dijo, oye, es que queremos que entres en nuestro programa para contarnos sobre tus experiencias en el tren. Y la persona le dijo, bueno, yo la verdad es que critico mucho al Gobierno por los retrasos que tienen en algunas actuaciones. Bueno, pero ¿cuál es tu experiencia diaria? Bueno, pues los trenes en Extremadura han mejorado muchísimo. Y lo comparaba con hace 10 años, en lo que la puntualidad estaba por debajo del 60% y los trenes extremeños ardían. Y dice, bueno, esa es mi realidad. Tengo que venir a Madrid todas las semanas y actualmente lo hago en mejores condiciones que lo hacía unos años. Pero es cierto que tenemos que mejorar. ¿Saben qué les dijo el medio de comunicación? Ah, pero no vas a criticar al Gobierno. No, yo voy a decir lo que pienso, mi experiencia personal. Y dice, pues entonces no hace falta que entres en el programa. Eso nos explica por qué muchas veces el foco que se pone en ese supuesto caos ferroviario da la sensación que todo va peor de lo que va. Y además yo en estos últimos días he buscado en la prensa caos en el transporte para ver qué decía hoy aquí. ¿Sabían qué salía? El caos de miles de estudiantes y trabajadores que en Madrid no han podido llegar a tiempo a su trabajo. Y era además una actuación que tenía que hacer el Partido Popular de Madrid, que estaba planificada y que no ha hecho nada. Y es cierto que hay que hacer autocrítica y el Partido Popular tendrá que pedir explicaciones a sus dirigentes. No lo harán. No le pedirán explicaciones a Ayuso, porque es la verdadera líder del Partido Popular. Yo a Puente sí se lo pido muchas veces, si no le hace mis intervenciones y mis redes, yo soy crítico. Porque además siempre he creído que si los que estamos aquí decimos lo bueno de mi gobierno, y yo digo lo bueno de mi gobierno porque se ha avanzado muchísimo, lo que nunca se había avanzado, pero cuando hay algo
que creo que hay que tirar de las orejas, no se hace. Los ciudadanos que me votaron no me van a escuchar, por eso yo lo hago, ¿vale? Es cierto que entiendo que ustedes no lo hacen. Por eso ustedes vienen aquí y piden permanentemente comparecencias del ministro de Transporte para hablar de trenes, cuando el Partido Popular, cuando gobernaba, quitó toda la inversión que se estaba haciendo en convencional, paró todas las obras en marcha en trenes de alta velocidad, como el extremeño. Compró unos trenes, sí, compró los Talgo Abril, que hay que recordar a la portavoz de Vox que lo compró el Partido Popular. Esos que tanto dolores de cabeza nos están dando. Esa es la compra del Partido Popular. Pero solo hizo eso. Este Gobierno ha comprado 4.000 millones de euros en trenes nuevos. Lo interesante, además, es que hoy vamos a hablar de más cosas. Hablamos del mapa concesional. Se han dedicado durante muchos años, mucho tiempo, a decir que los socialistas íbamos a quitar paradas de autobús en los pueblos. A mí me han llamado muchos alcaldes preocupados por si era verdad. Y ahora el Gobierno ha dicho lo que estuvo diciendo durante mucho tiempo. No era cierto. Era un bulo del Partido Popular para crear incertidumbre en los ciudadanos a costa de su beneficio. Como bien ha dicho el ministro, eso primero, el Gobierno ya ha dicho claramente que no se va a retirar ninguna parada, pero además hemos hecho una cosa más importante y la ha dicho algún portavoz de un grupo parlamentario. Hemos pactado una enmienda que ya está dentro de la Ley de Movilidad, si se aprueba, para garantizar que no se elimina ninguna parada. Y la pregunta es, ¿qué va a votar el Partido Popular? Señor portavoz del Partido Popular, ¿qué va a votar a la Ley de Movilidad que garantiza el derecho a la movilidad y garantiza que no se va a eliminar ninguna parada? Claro, porque si ustedes querían garantizar que no se elimine una parada, tienen esa oportunidad. Han hablado aquí también del transporte aéreo y me alegra que se hable del transporte aéreo. Año 2015, el Partido Popular privatiza AENA. Vende la acción a 68 euros. ¿Saben el precio que alcanzó en menos de un año? Casi el doble. Casi el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que el Partido Popular malvendió patrimonio de los españoles a fondos extranjeros, porque el 70% de la compra fue de fondos extranjeros. ¿Qué ganaron esos fondos extranjeros? En menos de un año más de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros que eran de todos los españoles, patrimonio de los españoles. Y es curioso que el Partido Popular nos venga aquí a hablar del sector aéreo, porque cuando ustedes se ponen de parte de Ryanair, en su guerra con el Gobierno, en su guerra con la decencia de este país, y nos piden que bajemos las tasas aeroportuarias, lo que no dicen es que se fijan por ley, por la ley que creó el Partido Popular, por una fórmula matemática, por una serie de indicadores objetivos que hizo el Partido Popular. Por eso ustedes son responsables. Por eso yo puedo llegar a entender que a ustedes les parecerá bien, pero lo que no entiendo ni comparto es que ustedes vengan aquí a achacarnos que no bajemos las tasas cuando fue el Partido Popular el que definió cómo se tenía que hacer. Y lo definieron para malvender un patrimonio de todos los españoles. Ha planteado aquí, me parece razonable. Cuando nosotros estábamos en la oposición, las compañías aéreas también nos vinieron a ver, a pedirnos que apoyáramos el que no se redujeran, el que se congelaran las tasas aeroportuarias. ¿Sabe lo que le tiene que pedir lo primero? Le tiene que pedir que si están dispuestos ellos a bajar las tarifas a los usuarios. Porque yo me acuerdo cuando a nosotros nos lo vinieron a plantear, lo primero que le dijimos, ¿pero ustedes se comprometen públicamente a que van a bajar los billetes de avión? Y nos dijeron, no, hombre, eso no. Es que aquí vamos a venir, y como hace el Partido Popular, a defender intereses de empresas privadas por encima de los intereses de los españoles. Porque usted sabrá que con esas tasas aeroportuarias se hacen las inversiones en los aeropuertos. Porque claro, después el Partido Popular dirá, oye, hay que bajar las tasas, hay que congelarlas, pero hay que seguir haciendo las inversiones. Ese es el Partido Popular. Aquí lo hicieron con Renfe y Adif. Hace 2 años, vino aquí una ley en la que nosotros metimos una enmienda para permitir que Renfe y Adif se pudieran endeudar para hacer más inversiones. Y lo hacíamos para garantizar la seguridad, para garantizar un mejor servicio ferroviario. ¿A que no saben qué votó el Partido Popular? En contra. Fue el único partido que votó en contra. Votó en contra de la ley y además lo justificó por esa enmienda. Y ahora nos vienen aquí a decir que tenemos que poner a partir de otra enmienda. Entonces nos criticaban el que a partir de leyes nosotros metamos enmiendas que no tienen nada que ver. La semana que viene vendrá una enmienda del Partido Popular que pide que le paguemos a las empresas aéreas más de 1.000 millones de euros de gastos que todavía no se han hecho. Señores del Partido Popular, son unos irresponsables.
Porque lo que le están diciendo a las empresas que todavía no han dado ese servicio es la tarifa que tienen que poner. Una vez más, un dinero que todavía no se ha gastado, el Partido Popular le pone precio. Eso es una irresponsabilidad. Este Gobierno ha garantizado las bonificaciones con las comunidades autónomas extrapeninsulares y además que se va a pagar todos los servicios que se hagan. Pero, hombre, no se dejen utilizar por las empresas privadas para decir cuánto va a tener que pagar el Gobierno. Porque una vez más, y voy terminando, los señores de la banderita se ponen de parte de las empresas extranjeras en perjuicio de su país. Y es lo que hacen habitualmente. Filosofía que aplican. Finalice, por favor. Termino. Socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Esa es la filosofía del Partido Popular, a la que nosotros no estamos dispuestos a entrar por ahí. Nada más y muchas gracias. Por donde el Partido Popular ha querido empezar, que es el ferrocarril. La derecha, señorías, la derecha en conjunto, se frota las manos con cada avería, con cada retraso. Se regodea cínicamente del malestar ciudadano, un malestar que ellos mismos cocinaron a fuego lento durante años y años de desinversión calculada, de abandono y de gestión desastrosa. Lo que hoy sufren los usuarios, especialmente en rodalías, no son más que los pecados de esa herencia envenenada, trenes envejecidos, más allá de su vida útil, material rodante insuficiente y una red que requiere obras continuas y urgentes, precisamente porque este Gobierno ha tenido que ponerse a trabajar con intensidad para arreglar lo que ellos dejaron pudrir. Utilizan, y es una ironía histórica, la misma estrategia que hicieron algunos medios de comunicación defensores del procés. Utilizar las competencias estatales como una arma arrojadiza. Amplifican el dolor legítimo de la clase trabajadora a través de sus medios afines para sacar rédito político del malestar que ellos mismos crearon. Es el cinismo en estado puro. Pasemos al tren, del tren al cielo, al llamado caos aéreo, que tanto les preocupa, pero solo cuando les conviene a su relato. Se refieren a incidencias, que no se ha referido el ministro, causadas por fallos informáticos globales, ajenos a cualquier administración española, como si fuera un problema exclusivo y endémico de España. Pero olvidan mencionar, claro que lo olvidan, la resiliencia ejemplar demostrada durante el gran apagón del pasado 28 de abril. Se alcanzó un 94% de eficacia en unas condiciones límite, gracias a los protocolos de contingencia de AENA y ENAIRE, gracias al trabajo callado de sus trabajadores. Eso es gestión, no caos. Y luego, señorías, está, y quiero recordarlo porque hoy, de momento, lo han evitado, pero fue muy doloroso ver según qué imágenes. Y luego, señorías, está su miserable narrativa sobre las personas sin hogar. Qué cómodo es señalar desde la hipocresía más absoluta. La competencia primera y directa, y lo saben todos perfectamente ustedes aquí, es de ayuntamientos y comunidades autónomas, muchas de ellas, por cierto, gobernadas por el Partido Popular. Y su estrategia ha sido clara. Buscaron el enfrentamiento, se negaron de forma sistemática a negociar soluciones que le había planteado AENA, serias, como el acuerdo a 4 partes del Prat, para luego, acto seguido, lanzar la culpa y la responsabilidad exclusiva al Gobierno central. Su objetivo nunca fue resolver el problema de las personas más vulnerables. Su objetivo era tener imágenes impactantes, y lo consiguieron. Eslóganes vacíos para alimentar su relato xenófobo y mezclar de forma torticera la pobreza, la migración y la inseguridad. Es la estrategia de la extrema derecha, pura y dura, y ustedes la han abrazado sin rubor. Y en este circo de desinformación, hoy sí que ha salido, no podía faltar el chantaje empresarial. Ryanair, con su campaña de mentiras y bulos sobre las tasas aeroportuarias y el abandono de la España vaciada. Y ustedes, obedientemente, como altavoces sumisos, repiten el mensaje sin pudor alguno. Es patético y yo creo que todos los ciudadanos de España lo ven. Hablemos también de la insularidad, como el señor Marí ha hablado. Otro tema que manipulan, desde mi punto de vista, con frivolidad. Alertan de un supuesto abandono de las conexiones aéreas por una deuda que, según los datos del Ministerio, ronda los 300 millones de euros y no los 1.500 que asegura y vocifera la patronal de forma interesada. Y saben dónde procede esa gran deuda, ¿no? Lo ha dicho usted, señor Marí. De unos presupuestos generales del Estado prorrogados. Unos presupuestos que ustedes mismos, no exclusivamente, del Partido Popular y sus acompañantes de la derecha, siguen frenando. Las bonificaciones del 75% para los residentes de Canarias y Baleares están garantizadas. La demanda, les recuerdo, y es muy importante,
no ha hecho sino que crecer un 9,6% más de asientos ofertados en las Canarias, un 6% más en las Baleares. El Gobierno ha asignado 560 millones de euros y asumirá su compromiso con los ciudadanos de las islas. El servicio no se verá afectado por su alarmismo infundado e interesado. Y una última parada, en su trabajo de desinformación, el nuevo mapa del transporte por carretera. Lo que se propone es muy simple y llanamente organizar el sistema de forma racional y eficiente para servir mejor a los ciudadanos. Se pasa, cierto, de 1.912 a 495 rutas para mejorar precios, tiempos de viaje entre los grandes y medianos núcleos de población. El Estado asume lo que le corresponde, los grandes flujos entre comunidades. Las autonomías que tienen transferida esa competencia desde hace años deben ejecutarla. Y para que no haya excusa posible para facilitar esa labor, por primera vez el Gobierno articula 40 millones de euros en ayudas directas para que las comunidades autónomas ejerzan por fin sus propias competencias. Es mucho más cómodo y habitual, lo hemos visto este verano, es mucho más cómodo, señorías de la oposición, no ejercer las competencias transferidas, recibir las transferencias, luego criticar sin ejercerse esa misma herramienta. Eso no es hacer oposición, eso es el negocio más ruin de la queja perpetua. En la conclusión, señorías, lo suyo, desgraciadamente, a pesar del tono, insisto, no es oposición, es una estrategia de intoxicación permanente. Aprovechan cualquier incidente, por menor que sea, lo descontextualizan, le añaden una gruesa capa de fakes y lo lanzan a la opinión pública para construir un relato de caos y abandono que es falso, que no se sostiene entre los datos ante los hechos de la realidad. Y mire, frente a su herencia de abandono, nosotros apostamos por la inversión. Frente a su alarmismo vacío, nosotros oponemos gestión eficaz. Frente a su relato de caos, nosotros oponemos trabajo incansable, día a día, por el bien común y por el progreso de todos los españoles. Muchas gracias. En volúmenes de inversión en algunos territorios, como me han planteado. Y en cuanto al señor Alonso, por lo tanto voy a centrarme en las dos grandes novedades que introduce el Grupo Popular en su solicitud, que son el transporte aéreo. Un transporte aéreo, yo entiendo que al calor de los sucesos que ocurrieron 2 días concretos de este verano, el Grupo Popular consideró que pues había que pedir la comparecencia, habló de caos también y coló esta cuestión y también el tema de las concesiones de autobús, en el que hace una afirmación además falsa, como luego me encargaré de demostrar. Bien, hablemos del transporte aéreo. El literal que incluyen ustedes en su petición de comparecencia es el incremento de graves incidencias en aeropuertos y la puesta en riesgo del transporte aéreo extrapeninsular. Tengo que decirles que su planteamiento no puede estar más lejos de realidad, como seguidamente voy a demostrar. Al contrario, son muchos los datos que reflejan la solidez y el buen hacer de nuestro sector del transporte aéreo y también de las empresas públicas encargadas de su gestión. El tráfico de pasajeros de AENA en los aeropuertos españoles ha crecido un 4,1% entre enero y julio de este mismo año. Esos son 183,4 millones de personas a las que AENA ha dado servicio en solo 7 meses, con 1,55 millones de movimientos de aeronaves entre nuestros aeropuertos, también un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior. De hecho, las cifras de pasajeros y operaciones del mes de julio, con nada menos que 32,8 millones y 268.034 movimientos de aeronaves en solo 31 días, representan un récord mensual absoluto, lo que convierte en el mejor mes de la historia en los aeropuertos de la red de AENA en España. Incluso el tráfico de mercancías en los 7 primeros meses alcanzó la cifra de 752.179 toneladas, lo que representa un 5,7% más que el año anterior. Durante los meses de verano, junio a agosto, la operativa en los aeropuertos de la red de AENA ha sido muy positiva, alcanzándose este verano récord de pasajeros y destacando la ausencia de incidencias reseñables en el servicio y unos altos niveles de calidad. A falta de cerrar los últimos datos del mes de agosto, entre el 1 de junio y el 24 de agosto los
los aeropuertos de la red de AENA han gestionado más de 89 millones de pasajeros, un 3,3% más que en el mismo periodo del año pasado, 722.637 operaciones, un 3,8% más, y 306.800 toneladas de mercancía total comercial, que es un incremento del 6%. De hecho, a pesar del incremento de tráfico, cabe destacar cómo los índices de puntualidad han mejorado respecto de los del año 2024, cerca de 4 puntos porcentuales. Y se ha producido un aumento de la satisfacción general en los meses de verano respecto al 2024, pasando del 4,19 a 4,21 sobre 5, con arreglo a las encuestas de calidad ASQ. Por su parte, los números de NAIRE son también históricos, ya que en los 8 primeros meses del año 2025 el incremento de tráfico aéreo respecto del año 2024 es del 5,01% y respecto de 2019, año prepandemia, el 13,5%. Debo decirles que este dato, este incremento del 13,5%, es único en el mundo. Ningún país del mundo, repito, ninguno, ha recuperado las cifras previas al año 2019 como lo ha hecho España, que no solo las ha recuperado, sino que las ha incrementado en ese 13,5%. Los valores prepandemia, en algunos casos, todavía no se han alcanzado en muchos países de nuestro entorno. Y este valor sigue contrastando al alza sobre la media europea también, donde el tráfico en este mismo periodo ha crecido solo el 3,7% respecto a ese año 2024 y todavía no ha recuperado los niveles prepandemia, situándose un 0,7% por debajo de 2019. Es decir, el gap del tráfico aéreo entre España y la media de la Unión Europea es de 14,2% más. Con estos valores, en los primeros 8 meses de 2025, la recuperación del tráfico prepandemia en España es superior en 14, como he dicho, puntos porcentuales a la media europea. Y en lo que va de verano y hasta el 31 de agosto, ENAIRE ha superado el récord histórico de vuelos instrumentales gestionados en un día. El récord estaba en 7.886 vuelos el 10 de agosto de 2024. Este año esa cifra se ha superado en 32 ocasiones. Además, se ha establecido otro nuevo récord histórico el 5 de julio, que se ha igualado el 9 de agosto en 8.103 vuelos en un solo día. Debo resaltar que la gestión eficiente de estos valores de récord histórico de tráfico aéreo ha logrado además una reducción muy significativa en la demora. En los 3 meses de la temporada de verano, desde el 1 de junio al 31 de agosto, la reducción de la demora por causas atribuibles a la gestión del tráfico aéreo se ha reducido un 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. En el acumulado anual, la reducción de demora por causas atribuibles a la gestión de tráfico aéreo también se ha reducido un 2,6% respecto a 2024, a pesar del incremento de tráfico récord registrado. Y estos números demuestran la fiabilidad que nuestro sector del transporte aéreo ofrece tanto a la ciudadanía española como a los ciudadanos y compañías extranjeras que ven a España como uno de los destinos más seguros, más fiables del mundo a la hora de viajar, de gestionar sus trayectos y también de invertir. En todo caso, voy a comentar brevemente algunas de las incidencias con mayor repercusión que se han dado en el sector aéreo en las últimas semanas y que entiendo fueron las que motivaron esta comparecencia. En primer lugar, a principios de verano se dieron algunos incidentes en los controles de pasaporte. Debo indicar que con carácter general AENA dimensiona sus servicios en todas sus infraestructuras de acuerdo con la planificación horaria de pasajeros y operaciones coordinada previamente al inicio de cada temporada de vuelos. Esto permite planificar anticipadamente y disponer los medios necesarios para que los estándares de calidad no se vean afectados. En lo relativo a los controles fronterizos, las competencias del control documental y fronterizo son del Ministerio del Interior. No obstante, AENA ha implementado en los aeropuertos distintas mejoras para facilitar el paso por los controles de pasaportes de los aeropuertos. Entre otras, refuerzo del personal de apoyo en las zonas previas a los controles, renovación del equipamiento y refuerzos en la señalización. Además, se comunica al Cuerpo Nacional de Policía la previsión detallada de operaciones por cada hora, con el objetivo de que puedan asignar el personal necesario para atender las cabinas de inspección de pasaportes.
El pasado día 2 de julio, entre las 11 y las 14 horas, en plena operación salida, se produjo un incidente en el control de pasaportes de salidas en la terminal T4 de Barajas, acumulándose numerosos pasajeros, algunos de los cuales no pudieron llegar a tiempo de embarcar en sus vuelos. El propio Ministerio del Interior reconoció que este incidente se debió a un fallo informático en los sistemas de la Policía Nacional sin que el gestor aeroportuario tuviera responsabilidad alguna. Aunque desde diversos medios se difundió que este hecho era consecuencia de una supuesta insuficiente capacidad de la infraestructura para soportar la alta demanda de las puntas del verano. Ese argumento es falso, dado que las cifras no eran superiores a las que se habían registrado en años o en jornadas anteriores, sin que hubiera habido ningún problema de saturación. También desmiente esta posible causa el hecho de que ningún otro subsistema del aeropuerto sufriera ningún colapso parecido, especialmente si hablamos de los controles de seguridad que soportan no solo la punta del tráfico no Schengen, sino también la del Schengen, que funcionaron con total normalidad. Por último, es evidente que ese argumento no era cierto si tenemos en cuenta que en varios días de este verano se ha batido el récord absoluto de vuelos y pasajeros de los aeropuertos españoles sin que hubiera ninguna incidencia similar a esta. Por tanto, se trató de una incidencia puntual, circunscrita a 2 días del mes de julio. En segundo lugar, también a principios de julio sufrimos las consecuencias de las jornadas de huelga de controladores aéreos en Francia, que tanto afectan a nuestro tráfico aéreo. En estos casos, por motivos de seguridad, se toman medidas preventivas de regulación del tráfico aéreo, repercusión que se añade a la sobrecarga en determinadas zonas del espacio aéreo por el desvío de los vuelos. En total, se cancelaron 270 operaciones programadas en Francia y se vieron afectados 7.755 vuelos, de los cuales 6.108 sufrieron demoras con una media de 39 minutos. En tercer lugar, tenemos las afectaciones por meteorología adversa, mayoritariamente tormentas en la región del Mediterráneo, con especial afección a los aeropuertos de Palma de Mallorca y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. No obstante, gracias al excelente trabajo de nuestros profesionales, la afectación global a la operativa ha sido bastante reducida. Por último, en lo relativo a los servicios de asistencia en tierra, las huelgas convocadas a partir de mediados de agosto en las compañías de Handling, Azul Handling, Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services no han tenido hasta el momento afección en la operativa. La huelga en el grupo Menzies se suspendió el viernes 22 de agosto tras llegar a un acuerdo la empresa con los representantes de los trabajadores, y la correspondiente a la empresa Azul Handling, que sirve a la compañía Ryanair, sigue en vigor y hasta el momento ha tenido una baja incidencia en la operativa. Paso, por tanto, al último punto del objeto de la comparecencia, que es el referido a las paradas de autobús en el ámbito rural. Lo dije el jueves, la semana pasada, otras muchas veces. No hemos eliminado ninguna, repito, absolutamente ninguna parada de autobús, ni en el ámbito rural, ni en ningún otro ámbito. A las pruebas me remito, todas las que dependen exclusivamente de una concesión estatal siguen en vigencia y prestando servicio, y como veremos a continuación, en muchas ocasiones el servicio que no prestan las líneas de competencia autonómica. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza el mantenimiento de todas las paradas de líneas de autobuses interurbanas con el nuevo mapa concesional, como se ha venido reiterando en las diferentes reuniones mantenidas con las comunidades autónomas. Este nuevo modelo responde al compromiso firme de este Ministerio de asegurar un servicio eficiente, optimizando los trayectos de largo recorrido entre comunidades autónomas y coordinando con las comunidades los servicios regionales de corto recorrido, dotando así de capilaridad la red y vertebrando el territorio. Para apoyar la gestión de los tráficos regionales, el Ministerio ofrece a las comunidades autónomas una financiación extraordinaria de más de 40 millones de euros para que asuman desde su ámbito competencial los desplazamientos interurbanos y las rutas internas dentro de la propia comunidad. Estos fondos, destinados por primera vez de manera exclusiva para este fin, serán calculados conforme a criterios objetivos y que consideren la densidad, orografía y distribución poblacional de cada territorio. Este nuevo mapa concesional permitirá la rebaja en torno a un 20% de las tarifas, la reducción de los tiempos de viaje en desplazamientos entre comunidades autónomas, llegando a optimizar los recorridos hasta 20 minutos de media por ruta e incluso hasta 3 horas de ahorro en alguno de sus trayectos.
Además, se prevé un incremento de la ocupación de los vehículos en un 40%, lo que repercutirá en menores emisiones por viajero, en torno a un 25% menos en este modo de transporte. En definitiva, el objetivo esencial es que las concesiones estatales canalicen los grandes flujos de transporte en autobús, adaptándose a la demanda actual y haciendo más competitivo y más eficiente el transporte colectivo por carretera. Este enfoque requiere la plena colaboración entre el Estado y las autonomías para garantizar la conectividad y la vertebración territorial, bajo el principio esencial de que ninguna persona pierda sus oportunidades de viaje. Así se asegura que la conectividad de la ciudadanía esté plenamente garantizada, manteniendo y mejorando la oferta disponible. En cualquier caso, y esto quiero dejarlo claro, si las comunidades autónomas no aceptan esta segregación de servicios ni la gestión de los tráficos regionales, el Ministerio de Transportes prestará los servicios con el actual esquema de concesión estatal y de esta manera evitaremos que se produzca cualquier pérdida de conectividad u oportunidades de viaje para la ciudadanía, viva donde viva. En este sentido, el 23 de julio se remitió a las comunidades autónomas una carta solicitándoles que se pronunciaran si se iban a adherir o no al nuevo mapa concesional antes del 15 de septiembre. Si no se adhieren, el Estado seguirá prestando los servicios que deberían ser de competencia autonómica. Si no responden, se entenderá que no se adhieren, se incluirán todos los tráficos actuales en el mapa concesional estatal.